Vamos a continuar con la enseñanza que venimos hablando sobre la ley y la gracia. Gracias al Señor porque nos ha dado su conocimiento, nos ha dado de su espíritu, el espíritu de entendimiento, para poder comprender este aspecto de la palabra que es tan fundamental. Me gozo cada vez que hablo sobre esto, porque a cambio de otras interpretaciones y otras formas o versiones y presentaciones de la vida de Dios por medio de su palabra y de su regalo más preciado, que es la gracia por medio de Jesucristo, que mal se ha entendido por la iglesia cristiana en algunos ámbitos, en algunas regiones, algunas iglesias. Pues darle gracias a Dios porque el Señor nos ha dado una revelación impecable relacionado con este tema que es fundamental. Yo personalmente me siento muy agradecido con el Espíritu Santo, me siento privilegiado de poder ser uno de esos hombres a los cuales el Dios le ha revelado el verdadero evangelio, ese que el Señor envió al apóstol Pablo, dice su palabra, que lo llamó para ir a abrir los ojos de los ciegos. Y cuando habla de abrir los ojos de la ceguera, de los ciegos, la ceguera espiritual, eso tiene que ver específicamente con conocer el verdadero evangelio de Jesucristo. Son muchas las versiones que existen. Cada quien quiere interpretarlo a su manera. Y yo lo que quiero decirles ahora, porque ha sido un proceso de mi propia vida, yo puedo dar garantía de que en mi vida esto también ocurrió. En mi vida hubo mucho legalismo, hubo muchas obras de ley, escuchen, esas obras de ley que no me hicieron acercar a Dios como yo quería. Dios en su infinita gracia y en su infinito amor, Él tuvo paciencia y misericordia de mí. Tuvo paciencia, Dios es el Dios de la paciencia. Tuvo paciencia porque Él me permitió conocerle en una iglesia muy hermosa, en una iglesia muy tradicional y muy conocida, de las primeras congregaciones que tal vez se formaron en Colombia, y allí pude conocer todo lo relacionado con el Evangelio de Jesucristo. Pude conocer todas las cosas que desde esa denominación se enseñaban como palabra y también como canon de esa denominación. Y cuando hablo de cánones, implica que eran asuntos que nos exigían a realizar en la iglesia como si formara parte de la palabra de Dios, pero que solamente eran cánones de organizaciones para mantener el orden y la organización de esa denominación. Estructuras que lo que pretendían era generar una conducta en la moral del hombre, de todos sus seguidores. La verdad, nada malo, pero la verdad muy separado de la palabra en algunos asuntos, que eso era lo que no permitía y no permite hoy que las personas puedan entender en realidad el verdadero evangelio de Jesucristo. El verdadero evangelio de Jesucristo tiene que ver con la guía del Espíritu Santo de Dios para poder que nosotros podamos vivir aquí en la tierra la vida que Dios quiere que vivamos. Escuche, no a mi manera, ni con el esfuerzo humano como persona que entiende lo que agrada y no agrada a Dios, sino
por la guía del Espíritu, permitiendo que Él transforme mi vida en cada paso que doy, siempre procurando crecer hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es diferente. Pero yo personalmente sí fui adoctrinado y hubo un fundamento doctrinal en mi vida. Ese fundamento doctrinal tenía mucho componente de religiosidad, tenía mucho componente de legalismo, había mucho componente de obras de ley y habían muchas decisiones organizacionales de esa misión que habían sido instauradas para que hubiera un orden dentro del servicio o del culto. Ejemplo, la clase de catecúmenos para poderse bautizar, el ser bautizado para tomar la cena, la disciplina, y era quitarle a la persona el cargo que tenía cuando cometía pecado. Ese pecado tenía que ver con caer, y ese caer tenía que ver normalmente con adulterio o fornicación, literalmente, porque a ninguno vi que pusieran en disciplina porque dijo mentiras, porque le dijo al pastor que llegó tarde porque le cogió el tarde y no porque estaba trabajando o algo así. Nunca vi que pusieran en disciplina a alguien que no hubiera entregado las vueltas y que se hubiera quedado con ellas y que dijera que Dios lo había bendecido por eso. Pero sí ponían en disciplina pues a los que fornicaban, adulteraban, bueno, cosas así por el estilo, que realmente pues no tenían un fundamento doctrinal, sino que era más unas reglas de comportamiento para que la persona pudiera sentir que estaba agradando a Dios y poder poner en práctica ese versículo que dice como obreros aprobados que no tienen de qué avergonzarse, sino que usan bien la palabra de verdad. Eso es literalmente lo que por mucho tiempo yo lo viví por más de 30 años en mi vida como cristiano, y solamente por la gracia de Jesucristo, es decir, por la llenura del Espíritu, por el entendimiento del Espíritu, el Espíritu me revela, trae a mi vida ese discernimiento y ese entendimiento espiritual para poder ir entrando en esta posición relacionada con lo que Dios quería de verdad que yo conociera. Definitivamente, una cosa es lo que Dios quiere que yo conozca de Él, y otra cosa es lo que a veces enseñamos de Dios. Eso es fundamental entenderlo. Saber que la salvación para muchas personas tiene que ver con la salvación del cuerpo y del alma. ¿Por qué digo eso? Porque normalmente asocian la salvación a después de que tú te mueres, ser salvo, para que cuando tú te mueras estés haciendo lo correcto y eso agrada a Dios, y entonces mueres y vas al cielo. Pero la salvación no es cuando tú te mueres. La salvación llega cuando tú conoces a Cristo en tu corazón. Ahí comienza la salvación. Entonces, la pregunta es entender cómo es que yo debo comportarme entonces para ser salvo cuando ya recibí la salvación. Sí, es una pregunta muy técnica dentro del ámbito espiritual o religioso para entender el tema de la salvación. Porque a mí personalmente me dijeron, pórtese bien para ser salvo. Pórtese bien porque el día que se muera, usted podría perder su salvación. Ese fue literalmente los conceptos que pusieron en mi vida desde el ámbito religioso y me lo sustentaron con pasajes bíblicos, y yo pues lo entendí en mi humana forma de pensar así.
Pero resulta que cuando hablamos de la salvación, eso lo vamos a ver en redención, en las enseñanzas dominicales. Cuando hablamos de la salvación, estamos hablando de la salvación del espíritu, que es diferente. La salvación del espíritu es sacar el espíritu de muerte a vida. Estaba muerto mi espíritu y pasa a vida. Mi cuerpo sigue vivo, pero una persona que se convierte es una persona que acepta a Cristo en su corazón, y con aceptar a Cristo en su corazón, confesar que es pecador y que Cristo murió por él, dice que la vida de Dios vuelve a él. Pero él estaba vivo en su cuerpo. Entonces la salvación no tiene que ver con el cuerpo, tampoco tiene que ver con el alma, sino con el espíritu. Ahora, cuando hablamos de la salvación del alma, tiene que ver con un proceso en el que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, somete nuestra alma por medio de nuestro espíritu, la somete a la voluntad de Dios, a su palabra. Y eso es un proceso. Una persona nueva, yo les he explicado, una persona nueva cuando se convierte a Cristo comienza en un proceso. Y el proceso es de ir dejando las cosas, el viejo hombre que habla la palabra. Dice que el viejo hombre queda atrás y he aquí las cosas nuevas son. Entonces la pregunta es, cuando nos referimos a la salvación, estamos hablando del punto de vista espiritual. Entonces la vida del espíritu, el conocer el evangelio de Jesucristo desde el ámbito de lo que dice Dios en su palabra, difiere en mucho de muchas de las cosas que usted y yo aprendimos. Yo sé que muchos de ustedes están diciendo allí en casa, sí, a mí me enseñaron que me portara bien para que cuando me muriera pudiera irme a la gloria de Dios. Es decir, usted no había sido salvo. Y la obra de Cristo solamente operaría para salvación cuando usted se muriera. Pero bíblicamente ese no es el contexto bíblico de la salvación. La palabra dice que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Entonces no tiene nada que ver con la vida humana. La salvación no tiene nada que ver con la vida humana. Tiene que ver con la vida espiritual. Por lo tanto, todas las obras de ley que fueron incorporadas en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel obedecía a la misericordia de Dios y a la manifestación de la gracia de Dios para poder acercar el hombre a Dios hasta una distancia. ¿Cuál era esa distancia? Que los pecados no eran limpiados de la vida de la persona, sino que eran cubiertos. Es decir, coja algo y cúbralo. Eso representaban los pecados. Simplemente la sangre del animal cubría el pecado de la persona cuando lo presentaba. Pero Cristo, cuando vino, no vino a cubrir nuestro pecado. Él vino a quitarlo de nosotros, a limpiarlo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ¿para quién quita el pecado? Para aquel que en Él cree. La palabra dice que aquel que en Él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Aquel que en Él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. ¿Vida eterna qué es? La vida eterna del Espíritu. La vida eterna que va a tener el alma. La vida eterna que vamos a tener o que ya tenemos en el momento en que aceptamos a Cristo. Pero el cuerpo va a tener que volver a la tierra, porque ese cuerpo quedó lacerado a causa de la caída del hombre. Nuestro cuerpo, posteriormente a nuestra muerte física, ese cuerpo más adelante será transformado cuando Cristo venga. La palabra dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero bueno, ese no es el tema de esta noche. Vamos a reencauzarnos al tema, me emociona. Estamos hablando sobre ley y gracia. Y me gusta el tema, es un tema fascinante, es el tema de mayor controversia en la iglesia cristiana, no tendría por qué serlo, pero ocurre. Eso pasa como la ciencia, ¿cierto? Y cuando digo que eso pasa como la ciencia, tiene que ver con que cada quien tiene una forma de pensar. Y de ahí que salen las corrientes, los calvinistas, ¿sí? Los luteranos, todas esas corrientes o concepciones
de la palabra que ciertos hombres, cuando hablo de luteranas es de Lutero, cuando hablo de calvinistas es de Calvino, que son personas que fueron estudiosas, teólogos de la palabra y tuvieron como concepciones de la palabra, revelaciones de la palabra y enrutaron por ahí su camino al estudio de la palabra. En esa época no era tan fácil, le cuento, no era tan fácil, ni siquiera para el mismo Martín Lutero, que fue el que gestó las tesis del protestantismo, ni siquiera para él, él era un monje católico, pero el Espíritu lo tocó a él siendo un monje católico. ¿Y lo tocó para qué? Para que entendiera y para que entrara en él un anhelo de poder escudriñar la palabra y decir, venga, no nos la están enseñando bien. Y él tuvo muchos problemas con los papas de su época. Él tuvo que irse de donde estaba, del seminario. Él tuvo que irse de allí, escapar porque lo iban a matar. Él tuvo que ir a refugiarse a Europa, a Alemania, y desde allí empezó una carrera sobre eso. Y mire cómo la revelación de Dios en la vida de ciertos hombres ha marcado la historia. Entonces, cada persona tiene la capacidad de analizar la palabra a su manera. ¿Válido es? No, no lo es válido. No es válido. Por eso la palabra la adulteran. Adulterar la palabra es cambiarle el sentido a las cosas. Yo no puedo poner mi sentido, les he enseñado eso. Yo no les puedo poner mi sentido de la palabra. Yo creería y interpreto. No, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo interpretar. Yo tengo que recibir la revelación del Espíritu Santo en relación a la palabra. Por eso es que este tema es un tema que se vive por fe. El creer sobre la gracia de Jesucristo se vive por fe. No podemos medirlo. No podemos entrar a evaluarlo de acuerdo a nuestro concepto humano. Entonces, dice Efesios 2, capítulo 8, verso 9, Efesios 2, 8 al 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Obras. Estamos hablando de que la ley de Dios es una cosa y las obras de ley son la tipología, la simbología que Dios utilizó en los israelitas, en el pueblo judío, para poder presentarse delante de Dios y para que fueran aceptas, como familia fueran aceptadas delante de Dios por un periodo de tiempo. Obras de ley que permitían al hombre acercarse a Dios de manera temporal y no con el perdón de pecados, sí, no porque los pecados fueran quitados, sino cubiertos. Dice la palabra que no por obras somos salvos. Entonces, porque por gracia sois salvos. ¿Qué significa la gracia? Que es la pregunta de mucha gente. Y todos hablamos de gracia y otros hablamos de gracia, pero cuando definimos la palabra gracia es como cuando inicialmente la palabra gracia tiene como dos connotaciones. Hallar gracia delante de Dios es que Dios sienta complacencia con nosotros, ¿verdad? Pero cuando se habla de esta palabra específicamente, gracia, aquí tiene que ver con la bondad de Dios, su amor por su creación, por sus hijos. Al hablar del amor y la bondad de Dios por sus hijos, estamos hablando de que Él, esa creación que hizo al principio y que formó una familia para Él necesitaba volver a restaurar la comunión con sus hijos. Por lo tanto, en su amor, en su bondad, Él diseña, escuche, Él diseña un plan para que el hombre se acerque nuevamente a Dios. Y la única manera era un sacrificio tal que cumpliera las demandas de la justicia de Dios.
y en la tierra no había un hombre que cumpliera las demandas de la justicia de Dios. No había uno que pudiera satisfacer la paga de ese pecado delante de Dios. Por lo tanto, Dios tiene que enviar a su Hijo, 100% hombre, 100% Dios, a morir aquí en la tierra, en la cruz del Calvario, por nosotros. Él es el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo. Escuchen. Pero ahí vienen otras condiciones. Entonces, porque por gracia sois salvos, es decir, nosotros pasamos de muerte a vida espiritual por la gracia de Dios, es decir, por su amor y su bondad. Recuerde siempre eso. Gracia es amor y bondad de Dios. Amor y bondad de Dios. ¿En qué se refleja su amor y su bondad? En que envió a su Hijo a morir por nosotros. Eso se llama amor. Dice la palabra en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire, ese pasaje es espectacular, es fenomenal. Cuando el Espíritu te revela a ti, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuál es esa tal manera? De tal manera, ¿cuál es esa manera que amó Dios al mundo? Pues es su bondad. Porque Dios es un Dios bueno. Por ser Dios bueno y amoroso, Dios no quería que su creación se perdiera. Por eso dice, yo tengo que recuperar la creación, la que el hombre le entregó a Satanás en el huerto del Edén cuando cayó. Yo tengo que recuperarla porque yo amo a mis hijos. Yo los amo. Y la gracia de Dios es su amor y su bondad. La gente yo no sé qué ha entendido por gracia, pero la gracia de Dios es su amor y su bondad. Entonces dice, porque por gracia, es decir, por el amor y la bondad de Dios, podríamos hablarlo, podríamos parafrasearlo así, por el amor y la bondad de Dios habéis sido salvos. Es decir, habéis pasado de muerte espiritual a vida espiritual, por medio de la fe. Es decir, por medio de creer en Jesucristo. De creer. Aquí las obras todavía no aparecen, ni las antiguas ni las de ahora. No es de comportamiento, es de creer. Escuche, y esto no de vosotros, ¿sí? No de vosotros. Mire tan maravilloso esto. Vuelvo y lo repito. Porque por amor y bondad de Dios somos salvos. Por medio de creer. Y eso de creer no de nosotros, sino que es un don de Dios. Mira tan maravilloso. Peor aún, quedamos como con las manos cruzadas, porque ni siquiera el creer depende de nosotros, sino que es un don de Dios. O sea, ni siquiera podemos creer. Si el Espíritu Santo no está en nosotros, ni siquiera podemos creer. Es un don maravilloso que Dios nos haya permitido creer en Jesucristo. Esto me pone muy emocionado, esto me pone como vibrante, esto me da más vida aún. Saber que ni siquiera a veces puedo creer, sino que por su amor y su bondad, Él me lleva a ese nivel de poder creer las cosas, pero por medio del Espíritu. Mucho más, ¿cómo me voy a poder comportar bien? Si a veces ni siquiera puedo creer. Por eso la palabra dice algo maravilloso, que es el eslogan de nuestra denominación, de nuestra iglesia. Dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Te das cuenta? Si puedes creer. El creer es un don de Dios. La fe es un don de Dios. Entonces, y continúa diciendo, no por obras, es decir, no por comportamiento. O sea, tú no eres salvo por comportamiento. No. ¿Cómo te vas a salvar por comportamiento si ya fuiste salvo? Para todos aquellos que todavía no han logrado entender la salvación. ¿Cómo vas a, si la palabra dice que no por obras, es decir, no por comportamiento, ni por sacrificios, ni por circuncisión, ni por portarse bien, ni por nada de eso somos salvos? ¿Cómo así? Eso suena muy pesado
Pastor, ¿no será que usted está equivocado? Alguno estará preguntando por ahí porque su mente está, claro, la palabra está empezando a calar. Mira, es que no es por obras, es que no son solamente las obras del pueblo de Israel en el desierto. Ellos ni siquiera vieron a Jesús. Eso que está hablando ahí en Efesios capítulo 2, verso 8 y 9, es para ti y para mí. Porque se lo dio el apóstol Pablo, porque fue parte de la palabra, es la palabra de Dios a la iglesia de Efeso. Es para nosotros, no por obras. ¿Cuáles obras? ¿Acaso sacrificamos animales? ¿Acaso nos circuncidamos? No, no está hablando de las obras del pueblo de Israel en el desierto, está hablando ahora de las obras que nosotros incorporamos en nuestra vida cotidiana, cristiana, evangélica, en la iglesia. ¿Cuáles obras? Que tiene que estar muy bien para poder cantar, que tiene que estar muy bien para poder danzar, que para poder tomar cena usted tiene que ser santo, cuando la palabra santo no implica, no tiene nada que ver con obras. La santidad es una posición en donde Dios, cuando te rescató de muerte a vida, te salvó y te puso en la posición de hijo nuevamente, apartado para la familia de Dios. Recuerde, santo es apartado para la familia de Dios. Apartado para la familia de Dios. Apartado de lo natural a lo espiritual. Eso fue lo que tú hiciste cuando aceptaste a Cristo en tu corazón. El Señor te sacó de la muerte espiritual, de las tinieblas, y te apartó para el reino del amado Hijo. Santo, no es por obras. La salvación ocurrió cuando aceptaste a Cristo. Entonces, ¿cómo podrán tus obras salvarte? Si ya estás salvo. Quiero que lo entiendas. Y aquí el parámetro de salvo, siempre salvo, que hay por allí en alguna denominación que ha malinterpretado la gracia de Jesucristo, no aplica como ellos lo dicen. No, aplica como está aquí. ¿Qué pues diremos? Dice el apóstol Pablo. ¿Sobreabundará la gracia? Como sobreabundó la gracia, ¿sobreabundará el pecado? ¿Qué dice? Repitan. De ninguna manera. Así dice la palabra. Y esto me encanta, me encanta. Sobreabunda la gracia. ¿Qué es que sobreabunda la gracia? Que sobreabunda el amor y la bondad de Dios. Sobreabunda. La gracia no es permisividad. Permisividad. La gracia no es libertinaje. ¿Cómo puedo traducir gracia con libertinaje? ¿Cómo puedo traducir gracia con libertinaje? Con comportamiento. No, la gracia no es ni libertinaje, ni es andar por ahí como se me da la gana, no. ¿Cómo puedo traducir eso así? Gracia es amor, gracia es bondad de Dios. Ni siquiera los que no saben y no creen en la gracia, ni siquiera saben lo que eso significa y opinan de eso. Por eso uno no debe de opinar de lo que no sabe. Mejor métase con el Señor. Por eso usted no me va a encontrar a mí discutiendo con nadie. Porque los que discuten teología. Yo tengo revelación del Espíritu. Y no voy a discutir lo que el Espíritu me ha dado. Porque no me interesa. No me interesa discutir vanas teorías. Me interesa que la vida de Dios sea revelada a mi vida, cada día. Yo estoy leyendo solo un versículo que te saca a ti el concepto de lo que aprendiste. Solo uno está en Efesios 2, 8 al 9. Y me encantaría que tú lo meditaras en casa. Ni siquiera, tantos que hay. El libro de Romanos está lleno de eso. Está lleno de esos pasajes. Está tipificando todo lo que Dios quiere para nosotros. Dice en Romanos 9:16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. O sea, ¿depende de ti la salvación? No. Dice Romanos 9:16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia.
Y Dios tuvo misericordia de ti, Dios tuvo misericordia de mí. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias Señor, gracias Señor. Más contento para dónde. No puedo, yo ya, o sea, me gozo de esto, me gozo de esto. O sea, ¿quién te puede acusar a ti? El único que te viene a acusar es Satanás. Él es el acusador, dice la palabra. Y entonces cuando él viene a acusarte, por supuesto que si tú no estás afianzado en la fe, en el conocimiento de la verdad, tú te vas a sentir indigno. Pero pues eso depende de ti, depende de la palabra. Y sí les digo algo, sí hay que buscar maestros de la palabra, hay que buscar personas que conozcan de la palabra, porque podemos andar toda una vida dando vueltas en nuestra vida. Y recuerde que les pedí que leyeran el libro de Gálatas capítulo 4. Amados, si nosotros no maduramos, si nosotros no le pedimos discernimiento al Espíritu Santo para que Él traiga su espíritu de entendimiento a nuestra vida y podamos entender la palabra, vamos a perder, escuchen, las herencias como coherederos con Cristo del reino, muchas cosas para nuestras vidas. Las vamos a ver ahora. Entonces, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Entonces, volvemos a rebobinar. Ok. Cuando aceptaste a Cristo, ese día tu vida, tu espíritu se salvó de la muerte eterna. Así lo dice la palabra. Dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú aceptaste a Cristo en tu corazón, tú creíste en Jesucristo que murió en la cruz del Calvario por ti, que perdonó tus pecados porque tú eras pecador y repecador, y que Él los perdonó, y que Él escribió tu nombre en el libro de la vida. Amén. Y que Él puso su espíritu en tu vida. Amén. El Espíritu Santo de Dios está dentro de ti. El Espíritu de Jesucristo, el Señor, está dentro de ti. Él es el que te permite conocer la verdad de Dios. Él es el que te permite comunicarte con Dios. Él es el que te permite recibir de parte del Señor la palabra revelada a tu vida. Es el Espíritu Santo, el que tú recibiste cuando te convertiste. Entonces, en ese momento fuiste salvo, porque la muerte espiritual ya no está contigo. El salvar es sacar de, rescatar de. La palabra salvación significa rescatar de, sacar de. El Jesucristo con su espíritu te sacó de la muerte espiritual, te sacó del reino de las tinieblas, te sacó donde había sido enviada tu vida y tu espíritu había sido entenebrecido con la maldad, con la naturaleza diabólica de Satanás. Y en el momento que tú aceptas a Cristo, el Espíritu Santo saca tu espíritu de la muerte espiritual y te lleva a la vida del amado Hijo, a la vida de Jesucristo. Salvación. ¿Hiciste algo para eso? Solo creer. Por eso dice que por obras no te salvas por creer. A partir de ese momento, tienes que empezar a permitir que la palabra de Dios, la ley de Jehová, su palabra, empiece a formar en tu vida un corazón de adorador, un hombre, una mujer que adore al Señor, que le alabe en espíritu y en verdad. Una persona que empiece a caminar en la palabra. En ese caminar te vas a tropezar. Eso es como el niño cuando empieza a caminar. Se tiene que caer. Obvio. Estamos caminando por un camino nuevo que no conocemos, porque el que conocemos es otro, pero este camino tiene que ser guiado por el Espíritu de Dios. Ese se llama crecer, ir creciendo. No te puedes quedar estancado, porque si te quedas estancado, te lo voy a mostrar. Vamos a Gálatas capítulo 4. Que fue el pasaje que les pedí que leyeran, que estudiaran,
para que el Señor empezara a revelarles en su vida todas las cosas, para que ustedes sientan la necesidad de la revelación del Espíritu Santo, para que entiendan esto. Mire, dice lo siguiente, Gálatas capítulo 4. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos bajo esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Bajo la ley. Escuche, la gente se confunde con este término bajo la ley. ¿Sí? Y esa traducción de bajo la ley, que estaban por fuera de la ley, no bajo la ley, sino que estaban por fuera de la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Entonces, aquí hay dos contextos. Uno, hablándole a los judíos, ¿sí?, que estaban esclavos bajo unas obras de ley, estaban en sus vidas siendo guiados por algo que no les iba a permitir acercarse a Dios, sino que simplemente eran unos destellos del amor de Dios, de la gracia de Dios, algo que Dios permitió para que Dios pudiera tenerlos en control hasta llevarlos al plan redentor. Básicamente, Dios los trató de tomar en su mano para que ellos no se salieran y estuvieran caminando, y los llevó por ese camino para que llegara el plan redentor y poder tomar parte de ellos. Eso fue todo lo que Dios hizo en el pasado. Dios trató de ser la guía para ese pueblo, para que ese pueblo no se desenfrenara, y aún así se desenfrenó. Aún así muchos quedaron en el desierto, porque ni siquiera quisieron aceptar esa ley y vivieron a su manera, hicieron lo que se les dio la gana. De las cosas que más les agradó Dios del pueblo de Israel era que no le creyeran, de que no confiaran en él. ¿Recuerda el maná? ¿Cómo se quejaron por el maná? ¿No le creyeron? ¿Pensaron que se iban a morir de sed? A Moisés le dijeron, ¿a quién nos sacaste al desierto a morir? Preferíamos habernos quedado allá, que teníamos carne y pan y no íbamos a morir en el desierto. Entonces mira este principio de vida, mira este principio. Entonces, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. O sea, entre tanto que estemos sometidos a obras, vamos a estar bajo esclavitud. Entre tanto que nosotros todo el tiempo estemos pensando en que tengo que esforzarme para todo, voy a estar en la esclavitud de mis fuerzas. Pero cuando yo dejo que el Espíritu Santo me guíe, va a ser diferente. ¿Sabe qué es lo que pasa? Cuando una persona toma la gracia como pretexto para hacer lo que se le da la gana, es una persona que no sabe y no conoce del Espíritu de Dios. Es una persona que a duras penas hizo la oración de fe y se quedó estancado allí y no le permitió al Espíritu Santo que formara en él un corazón de adoración y de adorador al Padre. Mira, es diferente. Muchas personas han aceptado a Cristo, pero muchas personas se han quedado estancados. Y otros que han aceptado a Cristo se han quedado bajo el yugo de las obras de ley. Mira esto que es importante, obras de ley. Y esas obras no te llevan a ninguna parte. Esas obras te esclavizan. Mire cómo esclaviza una obra de ley a una persona cuando la ponen en disciplina. ¿Cuántas personas que han puesto en disciplina en las iglesias se han quedado? ¿Cuántas se han ido? ¿Para qué sirve la disciplina cuando una persona peca en una iglesia? Para desterrarla, porque muy pocos se quedan. Muy pocos se quedan. Y los que se quedan con sentido de culpa. Y el sentido de culpa es no haber entendido la gracia de Dios y su justicia. Cuando tú tienes culpa de pecado, es porque no has entendido la justicia de Dios. Ahora, a veces, como somos tan reincidentes en las cosas,
y lo hacemos de una manera hasta voluntaria y conocedores de que hay cosas que le desagradan a Dios, que ya nos volvemos como, ¿cómo se dice? Como con una coraza. Y en mi tierra dicen conchudos. Nos volvemos conchudos. Y a eso a Dios no le agrada. Porque cuando uno se vuelve conchudo en algo que uno no tiene por qué hacer, que a Dios le desagrada, cuando uno se vuelve conchudo, es porque no ha creído en la palabra de Dios. Mire, las personas cuando andan en pecado es porque no han creído en la palabra de Dios. Cuando una persona no se alinea con la palabra es porque no le ha creído a Dios. No cree en sus palabras. Relativiza de acuerdo a su situación la palabra de Dios. Ojo con eso. Eso sí es delicado. Y eso también forma parte de las cosas que estamos entendiendo. Entonces, una persona que dice, entre tanto que el heredero es niño. Nosotros empezamos siendo herederos niños, porque no hemos conocido nada. Y dice, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Somos señores de todas las cosas en Cristo. Y nosotros no lo creemos, no lo vivimos y no lo aceptamos. ¿Por qué? Porque queremos entender las cosas de Dios a la manera nuestra y no a lo que Dios dice en su palabra. Entonces, sino que está bajo tutores. ¿Quiénes son los tutores de un niño? Sus maestros, los que les enseñan. ¿Por qué no podemos nosotros pedir al Espíritu Santo que sea nuestro tutor? Porque a toda hora tenemos que vivir colgados de personas que nos quieren enseñar la Biblia a su manera. Y a veces, nosotros preferimos aceptar los que nos condenan, los que a toda hora viven enjuiciándonos. Aceptamos y estamos muy contentos con las iglesias en donde ponen en disciplina, porque eso sí es santidad. Si ven todo el contexto tan fuera de contexto que está, pero preferimos estar allí, donde nos enjuician, donde nos garrotean, donde nos dan duro, a vivir la formación por parte del Espíritu. El Dios de amor te forma. Mira que la disciplina significa discipular, no significa sancionar. Discipular, disciplina viene de discipular, de enseñarle a la persona a cambiar el concepto de lo que está haciendo. ¿Y usted cree que con sentar a una persona 3 meses, 4 meses, no volverlo a dejar que ministre, eso es enseñarle con el amor de Dios? Yo no lo creo, no lo hago y no lo voy a hacer nunca con las personas que Dios ha puesto para que yo les enseñe, porque no es lo que Dios ha enseñado en mi vida. Entonces, dice, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, escuche, sino que está bajo tutores, curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Cuándo vamos a ser mayores de edad? ¿Cuándo vamos a poder heredar? Usted sabe que el niño no puede heredar nada hasta cuando es mayor de edad. Pero quien define la mayoría de edad es el Padre. Es decir, Dios sabe cuándo estamos preparados para heredar. ¿Tú estás preparado para heredar de Dios? ¿Tú estás preparado para ser coheredero con Cristo de su gloria, de su gracia y de su reino? ¿Hemos entendido que es por gracia? ¿Hemos entendido que es por el amor y la bondad de Dios? ¿O hemos entendido que yo tengo que esforzarme, tengo que sacrificarme para hacer las cosas? Mira, no vayas a malinterpretar las cosas. El tema del esforzarse es un tema de comportamiento, o el tema de comportamiento es un tema de esforzarse. Y el esfuerzo tiene que ver, escuche, con obras. ¿Se acuerda de Abraham? Abraham se quiso esforzar por ayudarle a Dios para cumplir la promesa. Ismael fue uno de los peores inventos de Abraham. Ismael es el hijo de la fuerza de Abraham. Y por eso le desagradó a Dios. Y mira que no venimos del linaje de Ismael, venimos del linaje de Abraham. Hoy los grandes conflictos del Medio Oriente, del Oriente Medio y del Oriente Próximo, tienen que ver por los ismaelitas. Hasta hoy siguen habiendo guerras y conflictos y el odio entre una nación y otra. ¿A causa de qué? De Abraham querer hacer las cosas por fuerza. Yo te pido que le pidas al Espíritu Santo de Dios
que te dé discernimiento. Este tema no termina acá. Este tema continuará. Y les invito para que en la próxima reunión estemos meditando más sobre este asunto.